Soy Romina Graef, psicóloga del equipo de Barrilete. En esta oportunidad me acompaña la licenciada Diana Heck. Hola, Daya. Hola Romy, hola a todos. Y estamos conectados con Chile para saludar a Macarena Crespo Moreno, que es fonoaudióloga, magíster en evaluación e intervención ABA España, fundadora y directora académica de PK Asesorías. Se desempeña también en la Universidad Autónoma de Chile como docente de pregrado en la carrera de fonoaudiología y directora de magíster en evaluación e intervención ABA en TEA. Hola Maca, buen día. Hola. Hola Maca, ¿cómo estás? ¿Todo bien por aquí en casa? Cuidándonos. Bien, igual que todos. Bueno, en esta oportunidad el encuentro nos convoca para hablar sobre el manejo de conductas inapropiadas contextualmente. Así que, Maca, te cedo la palabra para que nos cuentes un poco sobre eso. Muchas gracias. Voy a compartir pantalla por mientras que les hago la introducción, pero vamos a hablar sobre las conductas inapropiadas contextualmente, que es un término que ha cambiado actualmente en el sentido que antes se hablaba de conductas disruptivas, ¿ya? Si bien apuntan a lo mismo, el término ha cambiado en el sentido que son conductas inapropiadas contextualmente, ya que una conducta disruptiva se definía como aquella reacción extrema que era disruptiva y que finalmente no permitía una adecuada interacción o comunicación con el otro. En general son motoras con una gran carga emocional y también algunas verbales. Y muchas veces combinación de ambas. Y siempre tienen una función. Hay que tomar en cuenta que una conducta disruptiva cumple una función comunicativa que puede ser querer obtener un objeto, querer la atención de otra persona, a veces estar cansado o a veces por no saber autorregularse. Y es por eso que en general parten con una inquietud motora que después pueden desencadenar llanto, verbalizaciones, hasta llegar a las conductas más extremas, como puede ser destrucción, autoagresión, heteroagresión o fuga, fugarse de casa, fugarse de un colegio, etc. Andy Bondi han hecho este cambio del término a que es una conducta contextual inapropiadamente, porque es una conducta que puede ocurrir en un lugar inadecuado, en un momento inadecuado o que persista demasiado en el tiempo y puede ser muy fuerte o muy débil, en el sentido que esta conducta va a determinar que es inapropiada si yo me apoyo en el contexto. Es decir, un niño, por ejemplo, que grita, no va a ser siempre una conducta inapropiada ese grito a priori por gritar, porque si un niño grita para llamar la atención de otro porque tenga cuidado que lo van a atropellar, es apropiado en ese contexto digamos, en ese contexto. O también ese grito es adecuado en un niño de 2 años con un desarrollo adecuado, porque a los 2 años es los malditos dos, que está marcado por muchas pataletas. Por ende, es normal en ese contexto de un niño de 2 años en que aún está en un proceso de desarrollo de lenguaje, comunicación, un desarrollo emocional, que este niño grite para comunicarse y uno ahí como adulto, el papá, la mamá, lo van modelando. ¿Cuál es el problema? Que ese grito como respuesta a querer algo, a pedir ayuda, a resolver un conflicto, se mantenga más allá de ese periodo que uno espera. Por eso, es decir, en chicos que a veces tienen un diagnóstico de trastorno espectro autista o déficit atencional u otro diagnóstico, independiente del diagnóstico, todo niño puede presentar conducta inapropiada contextualmente. Y eso también hay que considerarlo, porque a veces por el hecho de que tenga esa etiqueta de TEA, toda conducta es considerada inapropiada, y no es así, porque no por tener un diagnóstico yo hago más conducta inapropiada, a lo mejor sí tengo más problemas de comunicación, de regulación o de flexibilidad que me lleva a generar más conductas inapropiadas, pero en general todo niño dentro de su desarrollo las tiene. Entonces hay que tomar en cuenta que se centra en eso, porque por ejemplo un niño que tiene estereotipias, que a veces está con el movimiento de mano dentro del aula y está moviendo la mano, pero resulta que no es inapropiado. ¿Por qué? Porque no distrae al resto, porque el niño termina la actividad, pero este movimiento le permite regularse, o el típico movimiento de pie que uno también lo hace cuando uno está
en una charla o está en clase y ya lleva media hora, como que a la media hora uno ya está moviendo el pie, moviendo el cuerpo, y nadie te dice nada porque, pero a veces porque el niño tiene esa etiqueta de TEA, no, es que es inapropiado. Entonces ahí hay que ver que en cierto modo la conducta inapropiada es que suceda en un momento, en un lugar inapropiado y que persista en el tiempo. También tener ojo con el tema de la masturbación. La masturbación, por ejemplo, que es un tema, al menos pasa acá en Chile, que es bien tabú y todavía no es un tema tan manejado en chicos con trastorno del espectro autista o chicos con discapacidad intelectual, pero el masturbarse no es... Sí, hay edades y en cierto modo en que empieza la masturbación y es normal. El problema es el lugar inadecuado. Es inadecuado masturbarte en la sala de clase, es inadecuado que si te masturbaste en un baño después salgas con las manos sucias. Eso es lo inadecuado, pero no en sí la conducta. Por eso el que sea inapropiado va a depender de un contexto. Y siguiendo con eso, aquí era un poco el ejemplo que ya se los hice, que era el del grito. En cierto modo el gritar a per se no es inapropiado. Entonces, si ustedes tienen si ustedes ven a un chico con trastorno del espectro autista y son profesionales, o ustedes como mamá, papá, familiar, siempre pensar en qué contexto esa conducta es inapropiada y en cuál no. Esa conducta que yo considero que este niño tiene y que ¿es inapropiada en todo contexto o es inapropiada en determinado momento? Y aquí a lo que quiero llegar es que tenemos que también sacar esas conductas etiquetas. Yo acá en general tengo puestas como las que uno más escucha, que este niño es agresivo, que este niño es hiperactivo, que este niño es mañoso, este niño se porta mal. ¿Qué es lo que pasa? Si yo hablo así de las conductas inapropiadas, finalmente sigo etiquetando. Lo que requerimos es definir las conductas de forma clara, observables y medibles. ¿Para qué? Para poder hacer luego una adecuada intervención. Porque un niño que sea agresivo, yo creo que aquí a todo el que está escuchando se le pueden venir distintas cosas a su cabeza. Por ejemplo, Romina, ¿a ti qué se te viene si yo te digo es agresivo un niño? Y se me viene una imagen de que le pega a todos. Ya, a ti se te viene esa. A mí, por ejemplo, se me puede venir que muerde. Pero ese morder o ese pegar no es 24/7, no es un niño que es Hannibal Lecter, digamos, es un niño que muerde o que pega en un determinado momento y porque algo lo gatilló. En cierto modo es una conducta comunicativa. Ese pegar puede ser porque otro compañero tomó un objeto que él quería y por un tema de que él no sabe cómo comunicar que él quiere ese juguete y pedirlo de una forma apropiada, muerde o pega y resulta que el otro niño le va a entregar el juguete. Entonces él obtiene lo que quiere con esa forma de comunicar, pero ¿cuál es el punto? Que es inapropiado contextualmente pedir de esa forma. Entonces, por ejemplo, el que es agresivo puede ser que golpea cuando desea lo que otro tiene o que muerde para obtener algo del compañero. Que es hiperactivo, nos podemos imaginar al niño que no para en todo el rato, pero resulta que ese hiperactivo puede ser que se para constantemente y no finalice una actividad en el colegio. O que mueva las manos repetidamente. Y ahí es donde eso va a cambiar si es que lo tengo que intervenir o no. Porque el que se pare constantemente y no finalice la actividad, yo ahí tengo que decidir como profesional o como mamá, papá, ¿cuál es el objetivo? ¿Que termine la actividad o que esté sentado? A lo mejor lo importante es que termine la actividad, aunque sea de pie, y luego veremos cómo hacer para que permanezca más rato sentado. Entonces, el describir de forma clara me orienta mejor a cómo también apoyarlo y darle las herramientas para que esta conducta inapropiada pase a ser más apropiada. Es mañoso en general que no come verduras, pero todo el resto sí, o que se tira al suelo cuando quiere algo y le dicen que no. En cierto modo ahí lo que tengo que aceptar es el no, o aceptar que va a ser una sola cosa y por un determinado tiempo. Y él se porta mal, puede ser que no escuche una instrucción, puede ser que interrumpa en clase o que no levante las manos para pedir turno. Y ojo, la etiqueta se porta mal. A mí en la práctica me ha tocado muchas veces chicos adolescentes y no tan adolescentes, de 9 años, 8 años, en que llega y tú le dices, hola, ¿cómo te fue en el colegio? ¿Cómo estuvo todo? Bien, ay, ¿cómo te portaste mal? ¿Y por qué te portaste mal? No sé. Y es porque finalmente siempre le han dicho que se portan mal. Y ahí uno empieza, pero a ver, ¿tú saludaste a tu profesora al llegar? Sí. ¿Tú guardaste y hiciste tu rutina en la mañana? Sí. Y resulta que ese se porta mal era que no finalizaba la actividad.
Entonces ahí cambia el decir, no, me fue bien, hice todas estas cosas, pero todavía no logro terminar una actividad en clase. Eso es motivador, porque el niño sabe qué es lo que el otro espera y qué es lo que debe cambiar. Entonces, ese es un tema que hay que ver, de que las etiquetas tenemos que irlas eliminando, y en el mundo educativo lamentablemente se etiqueta mucho. En este curso está tal niño que se porta mal, tal niño que es muy hiperactivo, tal, pero resulta que eso no nos ayuda a avanzar. Claro, de Estigmatiza esa y manera estanca. no sería mejor apoyarnos en las fortalezas, como el ejemplo que dabas Claro, vos de todo lo que logra hacer y lo que queda por corregir o lo que seguimos esperando de que haga. claro. Y que él sepa qué es lo que esperamos para de esa forma él también motivarse a hacerlo. Y Claro. que si no sabe cómo hacerlo, le demos las herramientas para ello. Entonces, Sí, también pienso que esto de tratar a través de etiquetas como es agresivo, es hiperactivo, tiende a que cada uno lo interprete a su manera, como vos decías, que ser agresivo para uno puede ser una cosa y para otro puede ser claro, otra. Entonces, también puede generar confusiones a la hora de evaluar cómo intervenir. claro. Y por eso, digamos, ahí lo importante de entre todos irnos apoyando en eso. Si, por ejemplo, yo siempre le digo a los papás que si una profesora le manda una comunicación o le dice, ¿sabes qué? Tu hijo se porta mal, contrarresponder. ¿Qué es lo que hace que a ti te hace pensar que él se porta mal? Porque esa información para mí como papá o para mí como terapeuta que voy a apoyar a ese niño es súper importante tenerla clara. Y eso de a poquito hay que irlo haciendo ver, y muchas veces los papás también sin querer usamos esas etiquetas. Entonces, también un poco aquí con esta conversación, pensando, ir invitando a hacer esa reflexión de qué es lo que hace y qué es lo que espero que haga finalmente. Porque eso es lo fundamental para la intervención, que es lo que vamos a ver un poquito más adelante. Pero para ver conducta inapropiada, en cierto modo, lo primero es que la conducta no ocurre en un vacío. Es decir, hay gatillantes que son los antecedentes, que puede ser que el niño esté enfermo, que tenga hambre, el niño que tiene ganas de ir al baño y no sabe decirlo, va a estar más irritable. O el niño que justo se cambió de casa. Entonces, hay ciertas cosas que gatillan mayor cantidad de conductas inapropiadas a veces en un chico. También tener claro que hay una consecuencia. Es decir, uno hace una conducta porque uno sabe que obtiene algo, a lo mejor no en forma consciente, pero por ejemplo la niña que toca una olla que está caliente y se quemó, la próxima vez no lo va a hacer porque sabe que eso va a doler. Como un niño aprende a abrir una puerta, porque la primera vez que lo hace no sabe qué está haciendo, pero después sabe que abre la puerta y atrás hay un mundo que yo ahora puedo explorar. Por ende, la próxima vez lo voy a tratar de abrir, pero ¿por qué? Porque quiero salir a explorar, no es por abrir la puerta en sí. De cierto modo va a ser el medio para poder llegar a ese mundo. O algo que hacemos las mujeres, maquillarnos. Uno se maquilla porque uno espera verse mejor, porque a lo mejor el otro te hace que está linda, o por automotivación, para taparte la ojera. Entonces, son consecuencias que van a hacer que aumenten la probabilidad que ocurra, si es que es reforzante para mí como persona, o van a ser, en cierto modo, un castigo porque van a disminuir la probabilidad que ocurra esto. Entonces, hay que tener eso claro. Son una manera de comunicar, tienen un significado. Acá podemos ver distintos dibujos. Esa guagua que llora, a lo mejor no es mi hijo, pero uno al tiro dice, ah, o tiene hambre, o se hizo, o tiene sueño. La mamá va a identificar a lo mejor exacto ese llanto que significa, pero tienen un significado. Por ejemplo, ahí tenemos dos dibujos, uno un niño llorando, el que está aquí en naranjo, y el papá atrás que está exhausto. Te da la sensación de que esa conducta, en cierto modo, el papá tampoco la ha logrado identificar. No así como la mamá que está regando, el niño llora al lado, pero ella sigue regando. Lo más probable es que ella sí sabe y por algo puede continuar haciendo lo que está haciendo. Entonces, tienen un significado, y a veces, aunque no logremos darlo, mantener la calma y ver qué puede significar eso. Porque eso también hay que tener claro, porque a veces el niño que, por ejemplo, va a morder, yo a veces puedo pararlo antes y decirle, ah, tú quieres el juguete que tiene tu compañero. Y yo le verbalizo lo que quería decir con esa conducta inapropiada. Entonces,
para esto tenemos que conocer muy bien a nuestros niños, digamos, a nuestros hijos, para poder darles ese significado. Y toda conducta tiene una función. ¿Qué función pueden tener? Obtener una atención, obtener un tangible, escapar o evitar algo, o una estimulación sensorial. Es decir, las conductas inapropiadas contextualmente cumplen una función que pueden ser querer obtener la atención de una persona, de un adulto. Es decir, por ejemplo, el niño que es muy común cuando la mamá se pone a hablar por teléfono y justo el niño empieza mamá, 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 y lo que quiere es que tú cortes el teléfono y le vuelvas a tener la atención. El obtener un tangible es cuando, por ejemplo, yo le digo, no puedes usar este juguete ahora, y yo a lo mejor lo dejo arriba o lo guardo, y el niño empieza a gritar hasta que se lo den. O el más común, el de los supermercados, cuando quiere un juguete y empieza la pelea, pero empieza el llanto y empieza el tira floja si lo doy o no. El escapar o evitar, la función que tiene una conducta inapropiada puede ser que el niño está en una actividad, por ejemplo, está en actividad de lenguaje en el colegio y empieza una actividad que a él no le gusta o le cuesta, y ¿qué hago? Aparece este grito, este llanto o esta conducta inapropiada y hace que a mí me saquen de esta tarea. Por ende, yo, digamos, yo salgo de esto y me mandan a la inspectoría o me mandan al patio, pero resulta que en esa mandada al patio yo escapé de la tarea que quería y fui feliz porque me fui a lo que quería hacer. Y la otra opción es simplemente no entrar. Por ejemplo, hay niños que hacen conducta inapropiada siempre después del recreo de las 10 los martes, porque resulta que a las 10 empieza la asignatura de matemáticas, que es la que no le gusta, pero los otros días no hacen eso con el timbre del recreo. Ahí no sería por un tema sensorial que le molesta el timbre, es porque ya saben que viene la que no le gusta y yo al hacer esta conducta inapropiada me sacan de esa asignatura. Y la estimulación sensorial, que pueden ser las estereotipias, también puede ser, por ejemplo, que aparezca una conducta inapropiada por un ruido que me molesta mucho, por una cosa visual o porque hay mucha gente. Entonces, sensorialmente, yo hago esta conducta inapropiada para regularme o para finalmente también salir. Ahora hay que tener claro, cuando un niño no tiene conducta inapropiada generalmente y aparecen explosivamente de un momento a otro, puede ser por un tema de atenuar el dolor. Niños que no tienen lenguaje verbal oral y que, por ejemplo, están con una gran otitis, a veces empiezan hasta pegarse contra la pared para atenuar ese dolor, pero porque no saben decir que les duele. Por eso, uno de los primeros vocabularios que uno enseña es las partes del cuerpo, para que niños que tengan muy poco lenguaje oral puedan decir me duele la oreja o me duele la guata, etc. Entonces, lo fundamental cuando uno evalúa, yo aquí todavía no he entrado en un gran proceso de evaluación, pero lo que uno hace es, digamos, ver qué función comunicativa está cumpliendo esa conducta inapropiada. Entonces, Pensaba qué importante. Disculpa, no sé por dónde salir de la pantalla. Ya, dime, disculpa. Qué importante es conocer al niño, esto que marcabas vos, y la interpretación también que hace el adulto que acompaña, el adulto referente, porque de esto va a depender, de esa lectura del contexto, va a depender cómo se refuerza esa conducta, si se refuerza de manera positiva o negativa para que continúe, claro, o para extinguirla. Sí, porque efectivamente aquí el adulto es el que muchas veces va a interpretar esa conducta inapropiada, pero lo que uno va haciendo a la medida que uno va apoyando, interviniendo, es justamente cómo ir logrando que esta conducta inapropiada pase a ser una forma de conducta adaptativa, y para eso hay muchas herramientas que yo le puedo ir dando a los familiares, a los niños, y algo fundamental es el apoyo de la familia. O sea, porque es muy importante ser contingente. O sea, si decidimos que esta conducta es inapropiada y que queremos que pase a ser apropiada, requiere un apoyo de todos sus contextos. O sea, necesito que nos organicemos contexto escolar, contexto familiar, contexto terapéutico, y que todos lo vamos a hacer de la misma forma. Entonces, requiere un gran trabajo en equipo y también ver, porque hay veces, por ejemplo, que muchas veces pasa que uno va a colegio y en el colegio te dicen, no, es que esta familia no apoya.
O viceversa, tú hablas con los papás y los papás te dicen, no, es que este colegio, las profesoras no saben cómo manejar a mi hijo. Y yo acá lo que siempre digo, no es una batalla entre uno u otro, finalmente tenemos que ser un equipo y a veces las mamás o los papás nos van a enseñar cómo poder manejarlo mejor y los docentes también sus partes, también hay que tener en cuenta otras cosas. Muchas veces pasa que las mamás o los papás dicen, no, es que a mí en el colegio me dicen que hace esto, pero en la casa no lo hace. Eso es común que pase en las conductas inapropiadas. ¿Y por qué? Porque en la casa hay menos exigencia, en el sentido de que los papás saben que si le dicen que no, va a venir una conducta inapropiada, por ende nunca escucha un no. O claro, hay un no, empieza la conducta inapropiada y finalmente se le da o desvían atención. Pero en el colegio hay mayor exigencia. ¿Qué pasa si es un niño que tiene 2 hermanos? Bueno, para preguntar son 2 turnos, pero en el colegio a veces son 10 turnos. Y yo ahí es donde no logro esperar. Entonces también a los papás, cuando hay niños, y que pasa mucho, por ejemplo, niños con TEA, que los síntomas los papás no los notan en los niños que tienen un trastorno espectro autista más leve o con un buen nivel del lenguaje, resulta que en la casa no han notado las dificultades, pero cuando ya van en un kinder o en un primero básico, 5 o 6 años, en el colegio les empiezan a decir que notan estas conductas que son diferentes y es porque en la casa no han tenido las exigencias para ellos. No es porque los papás hayan exigido menos, sino porque en el colegio hay una mayor exigencia social, donde debo poner todo en práctica, donde no está esa mamá que me anticipa, no está ese papá que me ayuda constantemente, y eso también a veces gatilla que aparezca mayor conducta inapropiada en contexto escolar que familiar. Sí. El ejemplo del supermercado es súper corriente, entonces ahí asociaba con el tema de cómo reforzar esta conducta. Importantísimo lo del trabajo en equipo, porque si no aparece esto del doble discurso y donde el nene no entiende realmente qué es lo que esperamos de él. Claro, porque desde un lado tiene una información y desde el otro lado le llega otra información. Ahora, también a veces pasa que hay niños que saben que en un contexto se pueden comportar de tal forma y en otro contexto de esta. Incluso pasan los niños con los papás, que saben que con la mamá en esto no va a ceder y finalmente, ¿qué hacen? Van donde el papá y dicen, ¿y yo puedo ver tele? Y el papá le dice que sí y saben para dónde ir. Eso también es común y pasa. ¿Por qué? Porque los niños nos leen. Los niños también saben quién es contingente en esto, quién no. Y yo acá no voy a que uno va a ser exigente y si yo digo vamos a hacer esto, si uno también flexibiliza, pero dentro de ciertos parámetros. Entonces, por ejemplo, el tema del supermercado, que es tan común, y ahí entramos en un gran tema, que es el tema de cómo intervenir ahora estas conductas inapropiadas, porque acá hemos hecho como una pincelada de cómo identificarlo sin llegar a una evaluación aún exhaustiva, pero por ejemplo, el tema del supermercado, ¿qué hago yo para que un niño que yo sé que cada vez que voy al supermercado queda el caos? Lo que hago es ir primero al supermercado por algo puntual, no sé, 2 lechugas, un tomate y una caja de leche. ¿Qué hago yo? Hacemos una lista y a él le doy 2 papelitos, en una que diga lechuga y en otra que diga leche. Y la misión del niño es ir a ubicar esos 2 objetos y decidimos antes de entrar si se le va a comprar algo o no. Yo ahí, acá usamos pesos chilenos, no sé la conversión allá, pero por ejemplo, ¿qué puede hacer uno? Yo digo, vamos a comprar estas 4 cosas y usamos ayudas visuales. Entonces le hago una lista, cuál es el encargado él, cuál soy yo, y luego, por ejemplo, le paso un papelito con un número 1, y yo en el caso de mis hijas, por ejemplo, lo que hacía era que podían comprar algo máximo de 3 números, o sea, máximo de 999 pesos, ¿ya? ¿Y qué te hace ver? Que ellos saben que pueden comprar una sola cosa de un precio chico y yo voy, compramos las 4 cosas y no sé si en Argentina pasa lo mismo que acá, evito el pasillo de los juguetes, pero lo que hicieron los supermercados para que evitábamos eso y ahora pusieron todo en las cajas. No sé si allá también pasa que pusieron las góndolas al lado de las cajas con todos los chocolates y los juguetes. Sí. Ya.
Entonces, ¿qué haces? Cuando tú llegas ahí, le recuerda una sola cosa. Y te compro si es que yo decidí eso antes. Pero el niño ya sabe que vamos ahí y que solo me van a comprar una cosa y una cosa pequeña, en valor. Yo llego al súper y veo todo esto y quiero todo y nadie me dijo qué era lo que esperaban de mí o qué es lo que yo quería. Ahora, ¿cuál es el punto? Que si yo dije una sola cosa y resulta que el niño de repente está con 4 cosas, bueno, elige una porque te voy a pagar una y ahí es donde a veces hay que aguantar ese llanto también y decir, bueno, no hay y si no, no va a haber, pero la próxima vez va a venir y no va a ser el llanto porque sabe que se puede ir sin nada. Entonces, uno siempre es importante decirle qué espera de esa conducta que él va a hacer y ahí entramos también, depende de cada niño, qué modificaciones vamos haciendo. Sí, trabajar desde la anticipación y la dosificación de información que le vamos a dar antes de ir a ese lugar. Y con apoyo visual, yo algo que siempre sugiero es, por ejemplo, podemos tener estos tipos de calendarios que pueden hacerse con estos separadores de carpeta de plástico, que son, da lo mismo que se mojen, uno pone aquí estos velcro y yo acá le puedo poner el pictograma, por ejemplo, lechuga, le puedo pegar después la leche y acá le pongo un regalo y le pongo las características. Entonces, el hecho de hacerle el apoyo visual también le ayuda. Y en caso que no tenga, yo siempre digo, anden con un lápiz y un papel y se lo hacemos aquí, pues. Entonces, siempre al hacer un pictograma, recordar poner el marquito y adentro los niños son siempre amables y te entienden. Entonces, ahí sería, oh, no sé dónde está la cámara, ahí sería una lechuga. Y se lo doy ahí, cosa de que en el minuto andar, siempre andar con lápiz, papel y hacer los pictogramas en el momento, si no, y que sea una ayuda visual del niño. Cosa de que recordar que la ayuda visual no se van las palabras, como si yo le digo una lechuga y una caja de leche. Si el niño tiene problema para retener información, va a estar quiera. En cambio, el tener en su mano el dibujo de lechuga y de caja de leche es cosa de mirarlo y está ahí. Entonces, aparte, digamos, favorece la comunicación, la comprensión. Bien, Sí, súper claro el tema de la intervención como familia también. claro. Y pensaba, recién me acordaba de un paciente que hacía berrinches a la hora o tenía conductas poco apropiadas a la hora de irse de la plaza. Claro. No quería irse. Bueno, entonces, la mamá implementó un timbre. En este caso, no era un apoyo visual, era un apoyo auditivo, pero que ayudaba a que se pueda regular y que pueda entender cuál era el momento de irse. Claro, y efectivamente los relojes, los cronómetros, ayudan mucho al tiempo de duración de una actividad. Cuando hay conducta inapropiada por no saber cuánto dura una actividad o cuándo va a terminar y cuándo voy a transicionar, todo el tema de relojes, y que ahí pueden ser este tipo de reloj de arena, que hay de distinto, hay algunos de media hora, de 1 hora, incluso un reloj así que es visual. Entonces lo que hago yo es que le pongo, por ejemplo, no sé, voy a poner un número centrado. Por ejemplo, llegamos a la plaza a las 8, y nos vamos a ir a las 8:30. Entonces yo aquí le pongo en verde y esto va avanzando, entonces le pongo en amarillo en el 4 y le pongo, cuando sean las 8:30, digamos, le pongo en verde, en rojo. Entonces el niño sabe que durante todo ese rato juega, yo le anticipo, nos va quedando menos y cuando es rojo nos vamos a la casa. Claro. O usar el celular. En el celular uno puede poner cronómetro, puedes ir en retroceso, entonces le puedo poner media hora y que él vea cuando llegamos a 0, va a sonar y nos vamos. ¿Cuál es el punto del timbre? Que hay niños que les sirve, pero también hay niños que les suena el timbre y alegan porque quieren un poquito más. Entonces, es bueno que el timbre suene, pero por ejemplo que suene y quedan 5 minutos. O que yo le anticipe unos minutitos antes. Va quedando menos, ya nos vamos en tantos minutos. ¿Para qué?
Porque yo siempre le digo a los papás o uno mismo, si uno está viendo una serie, una película y está en su mejor momento y te dicen se acabó, ¿qué hace uno? No, no, pero déjame terminar, que está en la mejor parte. Eso es natural y todos lo vamos a hacer. Entonces, el anticipar el tiempo es importante anticipar un poquito antes, como ya se va a terminar, anda cerrando lo que estás en la plaza porque ya nos vamos a ir. Eso ahí como para complementar. Bueno, acá también vamos a poner el apoyo visual del tiempo, unos minutitos, así que querés reforzar algo más respecto a las intervenciones. Me parece que han sido súper claros los ejemplos, o qué querés comentarnos, Maca. Mira, bueno, las intervenciones las he nombrado a grosso modo, como yo te decía, yo creo que eso da para otro tema grande de intervenciones, pero en general y las principales, que les queden claros, son de anticipación por medio de apoyo visual, de los calendarios, horarios visuales, que no hemos entrado a verlo, los tiempos de duración, digamos, y la idea de la intervención es ojalá trabajar antes de que aparezca esa conducta inapropiada. Es decir, yo al trabajar sobre esto previo, lo que hago es que prevengo que aparezca la conducta inapropiada. Entonces, una cosa es prevenir y eso también se tiene que acompañar de ir favoreciendo lo que es el lenguaje oral o el lenguaje comunicar, ya sea una comunicación funcional, ya sea en forma de palabras, en forma de oraciones, con uso de pictograma o con uso de un comunicador alternativo, pero que el niño pueda comunicar y en cierto modo lo que uno busca en la intervención es darle una forma apropiada de que con otra conducta acceda a lo mismo que accedía de esa forma inapropiada. Y eso hay que tenerlo súper claro. Entonces, por eso les digo ahí, estamos hablando un poco de la intervención del punto de vista del antecedente, porque cuando a veces ya aparece la conducta inapropiada, tenemos que hacer otras cosas para intervenir. Bien, o sea que en cierto sentido hay que acomodar parte del contexto para que sea más clara esa comunicación. Sí. Bien. Bueno, creo que ha sido súper específico el tema de hoy, muy claro. Agradecemos tu tiempo y por compartir tu experiencia y tu experiencia también como mamá, no solamente focalizando en TEA y tratando de generalizar un poco más estos ejemplos y entendiendo que, bueno, que la conducta es humana. Claro. No solamente que cuando hablamos de conducta pensamos en TEA o cuando pensamos en conductas inapropiadas. Y bueno, y también entender que este mundo se maneja por reforzadores que son útiles para todos. Sí, así es. Bueno, Daya, ¿querés agregar algo? No, la verdad que más que agradecer a Maca por su tiempo y por lo que nos ha compartido, valoro muchísimo que hayas podido explicar todo esto que a veces es muy técnico en palabras súper sencillas, que lo pueda entender tanto profesionales que trabajan en el área como también así papás o familiares o amigos o docentes de niños, no solamente de pacientes con TEA, claro, sino que cualquier niño. Así que muchísimas gracias, Maca. Gracias a ustedes por la invitación y un poco justamente eso, las ayudas visuales, las ayudas de duración de tiempo, todo esto que hemos conversado, sirve para todo tipo de niños. En general, cuando uno da estos apoyos para el uso en aula, finalmente en general el docente te dice, ¿sabes qué? En verdad me sirvió para todos y como que ahora hay un mejor comportamiento en la sala. ¿Por qué? Claro. Porque la ayuda visual es para todo niño, como yo les decía, un pictograma, un horario, un reloj que te indica el tiempo, sirve para todo niño, a todo niño le calma la ansiedad, todo niño se ordena más y finalmente en cierto modo tiene donde mirar qué es lo que hay que hacer y no tengo que todo el rato estar preguntándole al profe. Entonces, efectivamente son herramientas que son para todo niño y un poco dejar eso dando vuelta ahí, no porque mi hijo, mi estudiante o mi niño tenga trastorno del espectro autista va a tener más conducta inapropiada per se.
no es por la etiqueta, es por a lo mejor un problema de comunicación o es a lo mejor por un problema de autorregulación, etcétera, y que puede tener cualquier niño. Bien. Entonces, ¿ya? Bueno, quedamos a disposición para otros intercambios porque como el tema es súper amplio. Y... Sí, podríamos después si no hacer otro de intervención más específica. Ahí, claro que sí. Ahí estamos en contacto. Bueno, ¿ya? Siempre valioso y bueno, gracias por tu tiempo, será hasta otra oportunidad. Gracias a usted. Chao. Chao, chao.